cómo pones la línea entre que tu troll no se enamore de ti. Mi padrastro sale para ir al baño y dice que en cuanto abre la puerta estaba un monje parado en mi puerta, estaba así. Como un ser, ahora que estás hablando de los elementales, duendes que son operantes de las brujerías, ¿cómo puede enfermar a una persona? Los seres elementales son seres neutros, no son ni buenos ni malos. Okay. Entonces ellos los puedes usar y los puedes guiar hacia lo que tú quieras. Ellos van a obedecer. Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde vas a averiguar los temas que tú nos pediste. Te agradezco infinitamente tus comentarios, pero sobre todo la petición de temas. Y el día de hoy vamos a tocar en específico uno muy en especial. La gente ha hablado acerca de los elementales, los duendes, las hadas, las ninfas, los elfos. Todos estos seres que en sí pueden albergarnos en el imaginario público y podrían incluso simbolizar el mundo mágico de estos seres. ¿Pero qué son? ¿Quiénes son los elementales? La idea siempre va basada en la investigación, como siempre te lo trato de explicar. Los elementales devienen de un concepto clasificatorio por parte de un médico suizo, al cual se le llama Paracelso. Él fue el primero que clasificó estos elementales. ¿Y cómo se los encontró? Pues nada más y nada menos es un médico botánico, el cual entre sus andanzas tuvo la virtud de encontrarse con estos seres. Nomos en la tierra, Grignoshko, mejor conocido como el sabio de la tierra. Para el fuego, las salamandras, los fuegos fatos y todos estos seres que deambulan por el fuego. Así como también las aguas se denominaba como ondinas, ninfas, e incluso en el aire, las hadas. Entonces todos estos seres a final del día le mostraron a Paracelso todo el concepto del universo y le dijeron que eran parte de la naturaleza, que no eran espíritus, que eran simplemente otros seres. El día de hoy vamos a platicar con alguien que no solamente les gusta estos seres, sino también podría hacer 2 o 3 artes oscuras con ellos. Con ustedes, mi queridísima Meli. Meli, ¿cómo estás? Hola amigo, muchas gracias, muy bien, ¿y tú? No hombre, pues aquí es un honor tenerte y gracias por aceptarme la invitación. No hombre, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta y a tu público. No hombre, muchas gracias, bienvenida. A ver, Meli, ¿qué onda con Meli? Primero me gustaría que la gente supiera quién es Meli, qué hace Meli, qué le gusta hacer a Meli en el tema de lo que nos atañe. Claro, por supuesto, mira, yo empecé con todas estas cosas, digamos, de linaje. Uh-huh. Mi abuela, mi tatarabuela eran sanadoras y eran wiccas. Ellas siempre curaban, ellas vivían en un pueblo que se llama Yurecuaro, que está en Michoacán. Uh-huh. Y ellas se dedicaban a curar a toda la gente cuando se enfermaba. Lejos de ir a una farmacia o algo así, siempre iban con ellas. Desde ahí yo fui aprendiendo. Yo crecí mucho ahí y para mí era natural ver a mi abuela recolectar cosas, recolectar plantas, hablar con el agua, para pedirle que nos ayudara, que nos curara, etc. Entonces así fue mi recorrido. Mi mamá es una persona muy esotérica. Uh-huh. Ella está muy ligada al tarot. Y desde ahí pues también nacía mucho este gusto por el tarot, por las artes ocultas. Desde muy niña me encantaba estar leyendo, estar aprendiendo. Ella pues estaba muy rodeada de brujas. Uh-huh. Y yo con ella. Entonces eso fue lo que me empezó a ligar. Yo a los 6 años comienzo a notar que veía cosas que otros no. Okay. Algo que para mí, y jamás se me va a olvidar, te voy a contar esa pequeña historia. Yo llego a una habitación, estábamos de visita en una casa, y yo veía una niñita que se movía y me saludaba y yo la saludaba también. Para mí fue muy normal. La niña me cuenta su nombre, me cuenta cómo murió, me cuenta todo. Yo tenía 5 o 6 años. Y me dijo, extraño a mi mamá, dile que la quiero mucho. Okay. Bueno, me voy con su mamá y le dije, oiga, su hija dice que la quiere mucho. ¿Qué hija? Y le di el nombre, le dije, ella me dijo que murió aquí, que murió.
se puso a llorar. Y mi mamá me vio con una cara de ¿qué acabas de hacer? Y yo no lo entendía en ese momento. Entonces ya mamá me tuvo que explicar lo que estaba pasando, ¿no? Que yo estaba viendo una persona que ya no estaba en este astral. Y lo complicado que era no tener tacto al hablarlo con las personas. Entonces ya después yo seguía viendo a estas personas, pero trataba de callarme, o primero se lo comunicaba a mamá, y ya mi mamá me comentaba si podía o no decir las cosas o cómo tocar esos temas. Claro, con tiento, sí. Así es. Entonces, este tipo de cosas a la fecha las sigo viendo, sigo hablando con personas, pero me pasa muchísimo más en el tarot. Para mí ha sido un puente el tarot. Cada que hago una consulta, generalmente se aparecen personas que son familiares, que aún están ligados a ellos y a través de mí pueden dar algún mensaje. Okay. Entonces ya lo uso más como ese lado, ¿no? Es un don que entendí desde muy chica que tengo y que trato de usarlo para poderle comunicar a las personas algo que yo sé que les va a ayudar, pero siempre manteniendo mucho ese nivel de sensibilidad, ¿no? Es decir, ya no es el tarot adivinatorio, sino más bien es un conducto directo con lo que tú ves en percepción, es decir, un espíritu. Así es, en parte sí. Okay. Sí hago una lectura adivinatoria, pero punto y aparte siempre me voy más en el aspecto emocional y como un conducto espiritual. Okay. Entonces así ha sido más o menos mi recorrido y de ahí empezaron a aparecer. Yo decía que eran unas cositas. Okay. Cositas traviesitas que siempre estaban en mi casa. Okay. Y siempre estuve llena de criaturas. Algunas las veía. Había mucho un perro que era un poodle blanco con los ojos rojos. Okay. Y eran como llamas en los ojos. Okay. Pero nunca me causó miedo, nunca me asustó, nunca me hizo daño, nunca nada. Solo lo veía andar, ¿no? Entonces para mí era como normal. Era mi mascota porque yo en ese momento no tenía mascotas. Y aparte siempre veía pisaditas o sombritas que caminaban, avanzaban y me perdían cosas. Ahí fue cuando empecé a descubrir la existencia de los duendes, de las hadas, de los trolls, elfos, etcétera. ¿Eso más o menos a qué edad te sucedió? Eso fue como a los 9 años, que ya era más consciente, y lo que hice fue comentarle a mi abuela y ella me dijo, es que son duendes, o sea, no te asustes, mejor dales azúcar, dales dulces, diles que por favor te regresen tus cosas, si son cosas doradas, les gustan, entonces ten cuidado con esas cosas. Y ya yo lo que hacía era intercambios, lo que más tenía como niña pues eran dulces, ¿no? Entonces era de te dejo este dulce, me regresas mi broche, devuélveme mi arete, ¿no? Claro. Y así se empezó a dar. O sea, de alguna manera, desde muy pequeña Meli empezó a comunicar no solamente con entidades espirituales, sino también con seres féricos, duendes. Así es. En algún punto tu abuela, ya nos dijiste que naturalizó un poco el contexto, ¿no? Es decir, ella estaba más que acostumbrada a esta percepción y lo que trataba de hacer era que no te espantaras, ¿no? Me imagino. Así es. ¿Qué tanto fue acompañamiento, vamos a ponerlo así, desde que supiste que tenías esa sensibilidad, no solamente con espíritus, sino con los duendes? Es decir, ¿se apartaron en algún momento de tu vida o siguen vigentes? No, siguen vigentes. Ok. Siguen vigentes, de hecho yo siempre he dicho que son mis cuidadores y son seres que para mí son familia, ¿sabes? Y los cuido como mis hijos. Entonces para mí es importante siempre tenerlos cerca, siempre hablar con ellos. Yo les cuento mi día, les cuento cómo van las cosas, les pido cosas. Y es como una dinámica muy cercana que ellas como muy con familiar, ellos. ¿no? Así Por así es. decirlo. Cuando tú me hablas acerca de cómo son, por ejemplo, hablaste acerca de este perro como poodle con ojos llameantes. ¿Se te presentaron tal cual y como se conocen? O sea, tal cual y como son, como los pintan. No. Okay. No, siempre los he visto como una sombra. ¿Has notado más o menos cómo se llegan a ver estas como olas de calor? Ya, sí. Algo así es lo que yo noto, percibo.
unas onditas de calor que se pueden mover en varios lados y que se mueven muy rápido. Okay. Son sumamente rápidas. ¿Las ves nítidamente ante tus ojos o por rabillo del ojo? ¿Cómo las ves? No, las veo nítidamente. Ok. Y cuando hay interacción contigo, no hay un lenguaje, me imagino. O sea... No, se ¿sabes? presentan mucho por sueño. Okay. Cuando quieren algo específico, se me presentan mucho por sueño. Okay. Y sí es como si me hablaran de quiero, no sé, les gusta mucho la fruta, entonces algo que me piden mucho es fruta, pan y semillas. Entonces en mi casa siempre debe de haber esas 3 cosas porque las van a estar tomando. Ok. ¿Y tú, esta manera como de ofrendar, por así decirlo? ¿En qué momento, Meli, yo sé que ahorita lo piensas como tus cuidadores, pero en qué momento, Meli, yo pregunto directamente, ¿en qué momento los ocupabas para hacer algo? Eso fue como a partir de los 16 años. Ok. Te cuento que a mí me salió una obsesión por querer ser un vampiro. Ok. Cosas locas de adolescentes. Okay. Y Crepúsculo, o sea, tampoco ayudó. Ok. El punto es que más o menos a los 16 años me meto mucho en temas de vampirismo. Y yo decía, los puedo ocupar, esta energía la puedo ocupar. Y en mi cuarto me ponía a hacer rituales, me ponía con la ouija la ponía encima de un espejo y empezaba a abrir portales y cosillas así. No salió nada bien. Ok. Pero de ahí, bueno, empecé a procesar muchísimo ese tipo de energía, empecé a aprender sobre muchos rituales, muchos los consultaba siempre con mi abuela o los consultaba con quien era la mejor amiga de mi mamá, que en paz descanse, que es una señora que también se dedicaba a estas artes. Y pues ellas me iban diciendo más o menos qué tenía que hacer. ¿Te acuerdas cómo tenía qué rituales que hacías antes del asesoramiento de tu abuela? Es que yo empecé con el Necronomicon. Ah, ok. Entonces yo empecé con San Cipriano, con Necronomicon, o sea, empecé con cosas que la verdad es que son de mucho respeto, son muy fuertes y yo no tenía todavía los conocimientos ni la fuerza espiritual necesaria para algo así. O sea, tú leías estas lecturas prohibidas y hacías efecto de los rituales. Por ejemplo, esto me llamó mucho la atención de la ouija sobre de un espejo. ¿Qué era lo que intentabas obtener en ese momento? Quería un ente. Okay. Yo quería un ente como acompañamiento y como arma para poderlo utilizar para rituales. Okay. Y de hecho se dio. Eso fue, me acuerdo perfecto, fue a los 18 años, casi para ser 18. Yo quería un ente, empecé a leer, empecé a hacer las cosas, hice un sacrificio, bueno, hice un círculo de sal negra. Esta sal yo la hacía con incienso y todo este tipo de cosas, con romero y varias cosas que le ponía para hacer la sal negra. Hice un círculo grande y metí a escondidas una gallina. La dejé. Hice también un círculo con la sangre de la gallina e hice un pentagrama. Encima del pentagrama puse un espejo que había llevado a bendecir a una iglesia. Y encima puse la ouija. A partir de aquí empecé a tratar de contactar con las entidades, empecé a tratar de hablar con ellos, me empieza a responder un ser y yo la verdad es que sí tuve miedo porque antes de eso ya había con amigos, ya habíamos hecho contactos, pero no tan específicos, nada más era la tabla y ya. Y unos amigos ya habían tenido una fuerte. Uno quedó con una pierna rota. Él indica que algo lo aventó. La verdad no lo vimos, entonces no te puedo decir. Pero él indica que algo lo aventó y a otras sí vimos como si algo lo hubiera aventado de las escaleras. Fue bastante complicado. Entonces ni siquiera cerramos nada. Agarramos la ouija y nos fuimos. Y de ahí yo me la llevo. O sea, esa ouija que sí contactaron. Fue la misma que yo utilicé en mi habitación. Y es la misma que tú utilizaste. Así es. Lo ritualizaste todo. Sí.
Entonces, bueno, hago toda esta situación, empiezo a contactar con alguien, sí me empieza a contestar, me despido normal. Yo le dije que quería ser un vampiro, nada más se reía. Okay. O sea, sí se burlaba, me empezó a insultar. Me despido, trato de cerrar todo, según yo todo bien. Y ese día en la madrugada mi padrastro, estaba mi puerta y la puerta del cuarto de mamá, uno frente al otro. Mi padrastro sale para ir al baño y dice que en cuanto abre la puerta estaba un monje parado en mi puerta, estaba así. Y era calavera y era muy grande. Entonces él abre la puerta, se le van hasta las ganas de ir al baño, nada más cerró la puerta y que se puso a rezar, le dijo a mi mamá y bueno, un rollo. Y yo la verdad no me di cuenta, pero a partir del siguiente día, sí veía, nunca vi al monje como tal, pero vi una sombra que estaba viéndome. Y sí se alcanzaba a notar una mirada muy profunda y todas las noches estuvo. Okay. De hecho, el día que yo di a luz a mi hijo, que casi se murió, estaba ahí adentro de la sala de parto. Pero fue por una causa natural esto de que... Lo de mi hijo, porque el hospital no me atendió a tiempo. Yeah. O sea, realmente sí, okay, ahí no tuvo nada que ver. Una negligencia, o sea, no nada mágico, pues. Sí, no. Pero ahí estaba el monje. Y todo el tiempo me estaba viendo. Ajá. Entonces yo lo tomé como que era mi cuidador. Y de hecho me pasó hace no mucho, saliéndome un poquito del tema de ellos, una amiga me llevó una limpia de santería. Y ves que maté 20,000 animales y a mí eso me estresó, porque en el momento que yo lo hice con la gallina yo no sentí nada y claro, de hecho se me hizo hasta divertido, pero hoy en día que maté un animal enfrente de mí me causa mucho problema, la verdad. Claro. Y aquí eran una paloma para una mano, otra paloma para la otra, una para cada pie, una para cada hombro y una en la cabeza, y yo sentía los cadáveres de las palomas y como las maté enfrente de mí. Y me causó mucho problema. Claro. Me empecé a estresar y ellos me decían, no, relájate y pídeles que su sacrificio te limpie. Y así, yo dije, no puedo. No, entonces, pero aparte tantas, ¿no? O sea, sí, no, es muchísimo lo que hacen. Pero eso, ¿por qué te dieron un contexto del por qué o así era? Me dijeron que era un rompimiento para quitar malas energías. Okay. Fue justo de la faceta que te comentaba que estaba pasando mal. Entonces... A raíz de eso lo hice. Okay. Yo dije, bueno, no creo que me cause nada malo y puede que si me ayude a sentirme mejor, lo voy a hacer. No, y de hecho justo empecé en tanto estrés que mi monje atacó al santero. Okay. Y el santero me lo dijo, tú traes un protector muy fuerte que me estaba ahogando. Entonces, de hecho, a mitad del rompimiento, el santero se va y llega otro Batalá a seguir las cosas porque él ya no pudo. Wow. O sea, es decir, prácticamente la adquisición de tu protector, por así decirlo, que es el monje, en un principio cuando tú lo veías no te causaba miedo. No, nunca. Nunca te ha causado miedo. No. Solamente a la gente que está a tu alrededor sí le causa ahí como algo raro, ¿no? Sí. Sí, porque aparte yo siento, no me consta, pero siento que él hace cosas cuando me hacen daño. Okay. O será mucha coincidencia, no lo sé, pero van 3 parejas con las que termino no muy bien y a las 3 parejas se les muere un familiar a los días. Okay. Entonces, ¿no podría ser sí como una especie de defensor vengativo, por así decirlo? O sea, es que a ver, sí me queda como claro un contexto de esto, porque el hecho de adquirir, usualmente se adquieren, las brujas adquieren demonios familiares y usualmente lo hacen vía ritualizado con base a lo, pues evidentemente con lo que ellos quisieran obtener o ellas quisieran obtener, y eso me queda claro porque la ritualización del tener un mentor, un sinodal o un protector va guiado totalmente a que esas mujeres pues pueden tener como una especie, perdón de la alusiva, como un perro guardián.
Así es. ¿No? O sea, alguien que no solamente las proteja, no solamente las ayuda a hacer sus rituales o que ejerzan su magia con efectividad, sino también en el pensamiento podría ser que hicieran justicia por su propia magia. Así es. Y ellos también. Sí, es lo que quería como, a ver, ¿en qué momento el monje te acompaña todo el tiempo? O sea, el monje me acompaña todo el tiempo. Lo que nos dices. A raíz de esa ritualización que hiciste, que me queda claro que funcionó, y luego, ¿cómo empezaste a trabajar con los elementales? Fíjate que justo a raíz de lo de este monje, bueno, yo me seguí metiendo. Algo que yo disfruto muchísimo es leer. Entonces me seguí metiendo, seguí investigando. A mí me llamaba siempre la naturaleza. De hecho, te comentaba, ¿no? Que algo que yo siento siempre es esta necesidad de estar en la naturaleza, de descargarme con los árboles, con el pasto, sentirlos, reconectar. Y ahí ellos fue donde tomaron más fuerza en mi vida. Ok. Porque, bueno, yo estaba más o menos hace como 10, 15 años. Fui a un bosque y estaba hablando, estaba triste, estaba con cuestiones y le empecé a hablar a un árbol y lo estaba abrazando y empecé a escuchar. Ok. Y dije, ya estoy yo loca. O sea, dije, ¿qué está pasando? De tanto llorar, yo ya estoy mal. Y en eso volteo y el árbol justo que estaba enfrente de mí se estaba moviendo la ramita. Y dije, ok, no hay viento. No hay nada que haga que se mueva. Empecé a notar en mi alrededor y dije, es que nada más se mueve. Solo es esa ramita. Me está llamando. Claro. Entonces decidí ir. Fui, me acerqué y sí, efectivamente noté como que algo se movía, pero no lograba ver qué era. Era muy extraño porque era como cuando desenfocas los ojos, algo así. Y dije, ok, ¿qué es? Le empecé a hablar. Dije, hola, no sé qué eres, no te conozco, no sé qué quieres, no me hagas daño. Yo nada más quiero descargarme. Si eres para mi bien, te pido me acompañes. Si eres para mi mal, te pido por favor que dejes mi camino en paz. Y siempre trato de cargar algo, entonces dejé como una ofrenda que fue parte de lo que aprendí de mi abuela, ¿no? Seguí escuchando la risita. Yo ya traté de no hacer más caso, me seguí yo hablando y descargándome. Termino, agradezco, volteo nuevamente y seguí a la ramita. Y le dije, si quieres estar conmigo, te invito a que te vengas conmigo a mi casa. Yo traía una mochila, la abro y la dejé tantito así y estaba observando y escuché como que algo cayó. Pero no estaba nada. Dije, ok. Dije, vámonos a casa, vas a estar muy bien, yo te voy a cuidar. Nos fuimos y efectivamente sí se fue conmigo. Entonces ya no eran nada más los que ya tenía en casa, que eran alrededor de 5. Ya había un nuevo integrante. De los que contaste hace de los que conozco desde mi infancia. Ya había un nuevo integrante, entonces algo que aprendí de mi abuela es que siempre se tienen que presentar. Entonces yo llegué, les dije que llegaba un nuevo integrante, que lo había encontrado en el bosque, les conté como todo el contexto y a él le dije, te presento, aquí hay 5 más como tú, vas a estar muy bien, te van a recibir bien, te presento a mis gatitos, te presento a mis perritos, te presento a mi hijo y empecé como a presentarle la casa y ahí está conmigo a la fecha. A final del día es una ritualización que Meli hace con el contacto con los elementales. Ahora, así es. En esencia, esos son las energías, ¿no? Así es. Que recabaste en el bosque y demás. Estos que son como la representación en muñeco. Ya ves que habíamos platicado por teléfono y me habías dicho, es que hay que darles como vida o poder. Consagrarlos.
Y a mí me interesaría mucho que a la gente que nos está viendo y escuchando, la mayor parte de las veces, gente compra este tipo de muñecos, si no me recuerdo, es de la marca Magic Baby. No, son de Pep de Catalá. Ah, ok. Bueno, hubo una serie por ahí de que fue de los 2000 que salieron. 1997, si mal no recuerdo. Ok. Entonces hay una serie de estos muñecos. Y yo recuerdo, Meli, que en algún punto tenían una tarjetita. Venían con una tarjeta así. Yo también tengo un Midir. Lo tengo ahí en mi oficina. Y venían con una tarjetita donde decía, dales vida. Ahora, hubo obviamente una vorágine de gente que dijo, no, pues que tienes que llevarlos a la luna, en no sé qué cuarto menguante, bla, bla, bla. Y otra gente, esto también ya estaba, si no mal recuerdo, ya había como, creo que sí, ya estaba Messenger todavía, ya empezó Messenger todavía ahí. No me acuerdo si es MSN, sí, del MSN, 97. Sí. Sí, ¿no? Entonces había muy poco internet, pero sí había mucha bulla. Mucho auge de los elfos. Por favor, instrúyelos, porque de repente yo leí hasta que te sacabas sangre. Hasta ¿Cómo que crees? inyectabas. Bueno, a ver, para darles un contexto. Los muñecos tenían en la parte, yo conocí los Magic Baby, y en la parte de la cabeza, en la parte de arriba, de la mollera, por así decirlo, tenían un orificio que todo mundo, cuando empezó a investigar e indagar, pues sí sabía que era como el de la máquina de inyección del plástico, ¿no? Que estos son como por inyección. Pero muchas gentes empezaron a hablar acerca de que tenías que sustraerte tu plasma rojo, llevarlo en una luna llena y inyectarlos con tu sangre. Y supuestamente con una letanía que venía ahí, les dabas vida. Ok, no es así. Por favor, lo de la sangre, ¿no? No. Mira, ellos tienen varias formas de que se pueden activar. Okay. Como brujas, se pueden activar de dos formas. Una que es solamente para darles esta conexión contigo. Y que tengan el objetivo que tú les estás pidiendo, que es, llamemos, una consagración suave, y ya una consagración que es para trabajo brujil, que ya lleva un proceso y que no lo puede hacer cualquier persona. Tendría que ser una bruja. Así es. Lo que es la consagración suave, que es lo que a toda la gente se le recomienda hacer con ellos, es con velas, incienso, oraciones y luna. Nada más. No necesitas ninguna otra cosa. Ellos se cargan de la energía de la luna. Yo a ellos, por ejemplo, cada que es luna llena, los reposo alrededor de 1 hora y es más que suficiente. No necesitan estar toda la noche, no necesitan otras cosas. En el caso del troll, tenemos hasta adelante un troll árabe que se llama Jalil. Él es un troll de la abundancia, del dinero. Él nunca debe de estar a la luz del sol. Por eso tú veías que yo lo traía en una cajita, ¿no? Lo traía en una cajita, sí. Así es, porque él no puede ser tocado por nadie que no sea yo. Él es sumamente celoso y él no puede darle la luz del sol. ¿Vale? El tipo de consagración que hago y que recomiendo mucho cuando me piden que se activen es con velas, con un círculo de protección con sal, sal blanca, y hacer un llamado. ¿Qué tipo de llamado? Lo vamos a nombrar de algún modo, lo vamos a dejar con el nombre que tiene. Entonces, por ejemplo, tomemos en cuenta, él simplemente se llama Jalil. Entonces, Jalil, yo te llamo, yo te convoco o te invoco a que estés conmigo a partir de este momento. Te limpio, lo limpias con un incienso, siempre del lado de las manecillas del reloj. Entonces lo empiezas a limpiar, yo te invoco que estés conmigo, que trabajes conmigo. Pido por favor que seas mi guardián, te dejo como trabajo, no sé, ¿no? En este caso que me ayudes con mi economía, que me ayudes con mi trabajo, bla, bla, bla. Lo limpio bien, le pongo su ofrenda,
y siempre es pedir que las energías que sean buenas se lleguen mucho con uno, lleguen mucho a casa, que las atraiga, y las malas siempre las repele. Okay. Y limpias toda tu casa. Creo que la limpia de casa es lo que muchísima gente conoce y es muy común. Trapeas con vinagre, con sal, con canela, con clavo, para poder quitar las energías, ¿no? Así es. Entonces, eso sería una consagración limitada. Ok, o sea, es como light, ¿no? Por así decirlo. Así es lo que podría hacer cualquier persona. Ok. ¿Vale? En el aspecto brujil, no. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con ellos justamente para hacer trabajos. Trabajos buenos, trabajos malos. Ok. Los seres elementales son seres neutros, no son ni buenos ni malos. Okay. Entonces ellos los puedes usar y los puedes guiar hacia lo que tú quieras. Ellos van a obedecer. Y también van a tratarte como tú los trates. Entonces, si tú los cuidas, ellos van a ser muy lindos. Y si no, pues sí espera que te escondan cosas, que te arañen. Ok. ¿No? Entonces, sí es tener con ellos una línea muy marcada. Y que sepan quiénes son, que son los cuidadores del hogar, que son los compañeros, porque ya me han llegado con casos que los trolls o los elfos están enamorados de su portador. Es decir, los tratan de tal manera como si no fuesen como si fueran una pareja. Ok. Y entonces esta persona no va a poder tener pareja, le va a ir muy mal. ¿En serio? Y los pueden atacar. Van a tanto a la pareja como a la persona. Okay. Entonces, sí es importante que en el momento que los tenemos, mantener estas líneas para que ni ellos crean otras cosas y sí tengan sus objetivos bien marcados. Como una especie de ordenamiento básico, ¿no? O sea, así es. No sobrepasas esta frontera de lo personal. Así es. Sin embargo, si te requiero para un trabajo de algo, como tú dices, ya sea negativo o positivo. Por ejemplo, a ver, platícame que en un momento dado, ¿para qué los utilizan en lo negativo? ¿En qué sentido? Puedes enfermar personas. Ok. Ellos son muy buenos para llevar cosas. Entonces, si tú como bruja haces tu trabajo y necesitas que este trabajo esté en la casa de la persona a quien vas a dañar, pues no puedes ir tú y meterlo. Ahí ellos son muy buenos. Porque ellos se saben meter a donde sea y pueden materializar las cosas dentro de un sofá, por ejemplo, donde no van a buscar, o dentro de las patas de un mueble, donde la gente no puede encontrar ese mal. O dentro de un cojín, ¿no? Yo he escuchado también eso, los clásicos calcetines anudados, ¿no? Así es. Que no tienen ni idea de cómo llegaron ahí. O sea, es muy probable que las personas que hacen estos rituales sean ayudadas por estos seres. Así es. Ok. Y en esa comanda que les das a los duendes, ¿qué te piden a cambio? ¿Ofrendas o qué? Sí. Sí, ofrendas y buen trato. Ok. Lo que te decía, ¿no? Ellos tienen que salir a su baño de luna siempre fijo cada cierto tiempo. O sea, yo no puedo no estar ese día para ellos. Ellos tienen que tener, yo cada 3 días más o menos les cambio su agua. En el caso del troll le gusta mucho la cerveza porque es cebada, o el vino porque viene de uva, entonces él siempre tiene que tener su copita, siempre tienen que tener fruta. Les tengo que estar cambiando sus dulces porque absorben, entonces el dulce ya lo ves como chicloso, aunque son nuevo, como si fuera viejo, ya se hace feo. Su pan, sus semillas igual se secan muy feo, entonces es estarles cambiando, que su ambiente esté bien. Entonces es como notoriamente sí se ve en lo físico que ellos pues sí gozan de la ofrenda, ¿no? Así es. Se consume como cuando una ofrenda de Día de Muertos, más o menos. Sí, me llegó el match. Y en ese tenor, ¿cómo pones la línea entre que tu troll no se enamore de ti? Yo siempre le hablo mucho y le dejo claro, ¿no? Hace cuenta, es Jalil, mi vida, ya te traje tu nueva ofrenda, porque trato de hablarle siempre muy bonito. Él es el único que está en mi habitación ahorita, por ejemplo.
De hecho, duerme justo arriba de mí. Okay. Y si le digo, Jalín, mi amor, ya te traje tu ofrenda, le limpio todo para que trabajes. Somos muy buenos compañeros, remarcando. Somos muy buenos compañeros. Agradezco mucho que trabajes para mí. Agradezco mucho las puertas que me abres. Y yo en agradecimiento te traigo esto. Okay. ¿No? Y es una constante estar de, hey, como sí, marcándole la te línea. quiero muchísimo, pero es hasta aquí. Y más porque pues, lo tienes en tu habitación. Así. Y por ejemplo, los demás, ¿en qué sentido? Por ejemplo, de lo que te han pedido, ¿la gente te pide trabajos con duendes? ¿O tú lo aplicas por el hecho de saberlo hacer? Yo lo aplico. La gente realmente no sabe con qué trabajo, ¿no? O sea, la gente nada más llega y me dice, ¿sabes qué? Llegan desde la cosa más X de, es que no encuentro cosas en mi casa, ayúdame, hasta ahorita, por ejemplo, tengo varios rompimientos y ellos a veces me ayudan mucho, porque luego es que no tengo foto de la persona, es que no tengo ciertos datos de la persona, y entonces yo les pido a ellos que vayan y me traigan las cosas que necesito para poder materializar el trabajo. Así es. Ok. Y ya si es para un daño, pues sí, ya a mí nada más me piden, enferma esta persona, y yo sé que con ellos voy a trabajar. A mí me gustaría, digo, si es posible, Meli, que nos revelases lo que puedas. Pero ¿cómo un ser energético? Bueno, a ver, me queda un poco claro el asunto de la energía, pero como un ser, ahora que estás hablando de los elementales, duendes que son operantes de las brujerías, ¿cómo puede enfermar a una persona? Me da mucha curiosidad, si puedes revelarlo, claro. Claro, mira, el trabajo lo hago yo. Ajá. Yo hago, casi siempre lo hago, depende de la fecha en la que esté la luna, y yo generalizo todo el trabajo. Ya que tengo el saquito o la media o lo que vaya a usar para dejárselo, es cuando a ellos les llamo. Okay. Entonces ya le digo, toma esto, necesito que por favor lo pongas en un lugar donde no se encuentre en la casa de esta persona. Le dejo foto, le dejo todos los datos de la persona a la que se le está haciendo el daño. Y al siguiente día ya no está eso conmigo. Ok, o sea, en lo físico sí se lo llevan. Se lo llevan. Y pues bueno, si estás hablando de encontrar brujerías o encontrar objetos personales, pues hay un montón de casos allá afuera en Historias Embrujadas. Hemos dado cuenta, Meli, que de repente hay gente que dice, es que yo de repente sentía como un bulto en mi almohada, y cuando revisa a mi esposa, lo que decía, los calcetines anudados, pero calcetines de ellos. Calcetines y ropa interior anudados, pero cañón, ¿no? Entonces, en ese afán, pues bueno, posiblemente dices, bueno, que la esposa, ¿no? La esposa pudiera ser la cómplice, o la esposa pudiera ser como la que haga eso, ¿no? Pero uno no remite al asunto de esta versión de los duendes y su operancia con las brujas. Y en la benevolencia, ¿para qué los puedes ocupar? Para que abran caminos. Okay. Ellos abren mucho camino. Yo depende, bueno, aquí en este caso, ¿no? Traje 2 elfos, un hada y un troll. El troll, como te comentaba, es un troll árabe de dinero, entonces él me ayuda mucho a que... La cuestión monetaria. La cuestión monetaria, a que las personas, entonces él tiene un recipiente en donde le dejo la foto de la persona a la que hay que ayudar, la ofrenda que la persona le está mandando y sus datos para que le empiece a abrir caminos. Okay. Entre ello, pues también le mando baños a la persona y etcétera, ¿no? En el caso de Bruxeita, que es la brujita, ella es una bruja de agua. Yo trabajo mucho con el agua. Es mi signo, entonces es con lo que yo más puedo trabajar. Okay. Entonces, Bruxeita es una elfo de agua y ella me ayuda muchísimo a despertar, a tener despertar espiritual, a tener un despertar de conciencia, a personas que, por ejemplo, pasaron por una mala relación, están en una depresión y no avanzan. Ella me ayuda mucho a canalizar a estas personas para que puedan estar mejor. Ok, como una especie de apertura
mental, o de sea, conciencia, sí. De darle una purificación por medio de su elemento. Así es. Ok. En el caso de Gato con Botas, él es un protector. Él es un protector de niños. Entonces, él me ayuda mucho si tengo, no sé, que me pidan, quiero que mi hijo pueda concentrarse mejor en la escuela, que no le hagan tanto bullying, que me lo protejas y eso, él es el que me ayuda mucho. Él es el guardián de niños. Ok. Y en el de es una hada, ¿no? Es una hada. Con ella no trabajo. ¿Por? Ella llegó a mi vida, con ella tengo una historia muy interesante. Si no Justamente de la época que tú me contabas de Messenger y de todo este auge que hubo, ajá. Yo tuve esa hada. Ok. Y yo me enamoré, o sea, desde que la volteé a ver, yo dije, yo quiero esa hada y no me despegaba de ella, dormía con ella. Te estoy hablando de que yo tenía como 15 años, iba en la prepa. Amé mi hada, como no tienes una idea. Y un familiar por parte de mi padrastro le tuvo mucho repudio, decían que eran cosas del demonio y cosas así, y me la perdió. ¿Cómo crees? Y fue muy triste, y yo decía, es que no la puedo ir a comprar yo, me la tienen que regalar, y no es como que yo te diga, oye, Samudio, regálamela. Claro, no va por ahí. Claro. Apenas llegó, apenas fue mi cumpleaños, y apenas regresó a mí. O sea, tiene poquito. Ella tiene muy poquito conmigo. Y es exactamente la misma. Es la misma. Wow. Volvió a mí y volvió exactamente por la misma persona que me la dio la primera vez. Ok. Sí, son cosas que extrañamente suceden en el fenómeno que no hay explicación, ¿no? Y yo de ella, bueno, para mí fue algo muy emotivo. Creo que de todos los regalos que me dieron de cumpleaños, para mí fue el más importante. Claro. Porque fueron 21 años separadas. Y 21 años que yo jamás me olvidé de ella. Wow. Y pues hoy regresa conmigo. ¿Y a ella no has trabajado ni la vas a...? No he trabajado y las hadas son muy celosas. Ok. ¿Sabes? Las hadas no son tan serviciales. Son mucho de acompañamiento. Entonces ella realmente no va a estar para trabajar. Ella está más como un acompañamiento personal. Y en algún momento algún tipo de sabiduría que te pueden impartir, ¿no? Sí, claro. O sea, es decir, no se someten ante ti como bruja, sin embargo pueden acompañarte y asesorarte, ¿no? Sí, eso siempre, todos siempre me están enseñando más. Oye, y fíjate que justamente la gente va a decir, pero ¿cómo? El gato con botas, Bruseida o ¿cómo? Bruseida. ¿No? Bruseida. Y el árabe, ¿cómo era? Jalil. De repente la gente de afuera dice, pero ¿cómo? ¿Por qué son así? Las formas son como muy caricaturizadas. Si ustedes se dan cuenta y si se ponen a investigar, hay un gran libro que les voy a recomendar que se llama La Guía Mágica de España, de Jesús Callejo y Manuel Diez, ilustraciones de Manuel Diez. Tengo el gusto de conocer a Jesús Callejo, al cual le mando un saludo. Y hay una gran gama de guía, la Guía Mágica de España, y vienen justo como las especies y subespecies. Yo así les digo, o sea, desde mi punto de vista, yo hice un tratado de duendes hace muchísimos años, donde pasamos por los foletis, los trasgos, los trasnos, ¿sabes? Wow. O sea, toda esa gran gama, y de repente, pues uno diría, pero es que se ve muy infantil, por ejemplo, el gato con botas. Hay elementales que son como fisonomía de ratones, pero con cuerpos humanoides, ¿no? Así es. Los trasgos o los trasnos, vamos a poner aquí en imagen estas ilustraciones que son fascinantes, que los trasnos son como estos geniecillos o estos diablillos, como un Dijin, ¿no? Que tienen estos cuernos y estas colas de punta o de flecha, ¿no? Que bien podrían asemejarse a los diablillos. Ahora, hay eclesiásticos que sí los nombran, ¿eh? No es un contexto solamente de creencia, o es un contexto de decir, es que a mí la añoranza de tener un duende, pues sí, literariamente lo puedes encontrar en cuentos de hadas, ¿no? Literal, así suena. Pero, por ejemplo, para los frailes, los eclesiásticos exorcistas, los mencionan como parte de la infestación demoníaca, ¿eh?
Sí. O sea, en ese tenor sí funcionan, como bien lo dice Meli, son seres neutros, es decir, pueden hacer mal, muy mal, o pueden hacer muy bien. Sí, así es. Y de los trabajos, a ver, si nos puede revelar, Meli, ¿qué trabajo o qué trabajos de los más underground que te sepas relacionado con los elementales o sin relación con los elementales? ¿Que yo haya hecho o en general? Que tú hayas hecho. Ah, ok. Bueno, que yo haya hecho ha sido enfermar. Ok. No, sí me han pedido, por ejemplo, Ok. desaparecer a una persona. No estoy de acuerdo con eso. Ujú. Entonces es algo que no hago yo, Ok. pero sí se puede hacer con ellos. Con los elementales. Así es. O sea, digo, evidentemente si puedes enfermar a una persona, pues la llevas al declive y al deceso total. Así es. Pero grotescamente sería como eso es lo más, bueno, ¿qué más, no? Pero Claro. eso es lo más cañón. Sí. Sí, lo más fuerte es desvivir a una persona. Ahora hay el cómo. Porque no es igual. Lo puedes desvivir con una enfermedad, Ajá. pero también lo puedes desvivir con una locura, ¿sabes? Ellos tienden mucho a que si van a dañar, algo que hacen muchísimo es que se meten adentro del colchón. Okay. Tú lo vas a buscar y el colchón no va a tener nada, pero ellos están adentro. Y desde adentro golpean, desde adentro muerden, desde adentro pican. Y la gente dice, amanezco con golpes, amanezco con cosas, son bichos, ya fumigué, ya hice, estoy loca. Entonces, ¿de dónde viene? Uh-huh. Y la gente luego no les cree y son ellos. Sí, porque si al final del día, si tú lo ves desde el punto de vista de enfermedad mental, pues imagínate a alguien que esté viviendo esto y que esté, pues ya hizo todo lo pertinente en razón de lo físico, es decir, fumigación, demás, cambia el colchón y siguen los problemas, pues empieza a afectar la mente, ¿no? Así es. Wow, esto sí es revelador porque no sabía eso, que se metían en el colchón. Sí. Y eso, en ese tenor, ellos cuando causan estas afecciones, llámese enfermedades, consiguen causarlas y se retiran o siguen ahí como, o el trabajo dura hasta que se pone la persona. Hasta que se ponga muy mal o hasta lo que se pida. Okay. Puede ser un trabajo, no sé, de enfermarlo hasta que quede en cama y ya, o enfermarlo hasta que muera. Wow. ¿No? O enloquecerlo hasta que de verdad ya no haya un retroceso. Se retire la mente de la persona, es decir, que pierda su mente consciente. Así es. La torre, o sea, son peligrosísimos, Meli. Sí. Uno podría pensar que en el contexto brujeril pues serían como más los amarres, como más las velaciones y todo eso, pero estos elementos que yo honestamente, aludiendo a los elementales, pues no sabía que funcionaban también para eso, ¿eh? Sí, funcionan muy bien. Te repito, pues son 100% neutros, ¿no? Entonces, como pueden generar, y de hecho hay un caso que se hizo hasta un museo de duendes. Uh-huh. El dueño le regalaron un duende y empezó con otro, y se hizo de mucho poder, de mucho dinero. Es una persona renombrada, es un lugar que de hecho visita mucha gente. Uh-huh. Está llenísimo, y hicieron un duende de él, y él, su fisionomía parece de un duende, de hecho, parecía, en paz descanse. La foto que hay de él es muy similar a un duende, y pues ya está su figura también ahí, ¿no? Ahorita creo que quien lo atiende es su hija. Okay. Y los recorridos son nocturnos. Está muy bonito el lugar. Entonces, los duendes te pueden llevar a cosas muy buenas, te pueden llevar a abrir muchas puertas, te pueden llevar a mucha inteligencia, te pueden llevar a muchísimas cosas, como pues también tenemos este lado, ¿no? Sí, este asunto sí me hace match, porque en el Tratado de Duendes hay elementales que te coleccionan a ti mismo. Es decir, fíjense lo que les voy a decir, y tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Meli.
no solamente en la simbología de los muñecos, sino en el contexto de los duendes. Quien tiene contacto con los elementales, suelen tener los elementales el coleccionismo de humanos. Suena raro, bien extraño, pero fíjate, hace muchos años que no había escuchado este contexto hasta que lo acabas de mencionar. Sí hay elementales que no adoptan, sino coleccionan humanos. Sí. El reencuentro de humanos e incluso la cruza de un elemental y un humano. Sí. Se ha dado también eso, en el sentido de las hadas, principalmente en las hadas y en las ondinas, que son las que están más pegadas a los riachuelos y lagos. Así es. Y se habla acerca de justamente los duendes buscan también de alguna forma cruzarse con la especie humana. Sí. Y coleccionarlos. Está increíble. Sí, ¿no? efectivamente. Manches. Oye, Meli, ¿qué les recomendarías a toda la gente que nos está viendo y escuchando? Porque hay mucha desinformación. Yo te agradezco infinitamente esto que nos acabas de revelar, que la verdad es que yo no había escuchado, no hasta el momento de ciertos años. Pero ¿qué les recomiendas a aquellas personas que de repente se enganchan con este tema y dicen, quiero tener mi duende? O sea, ahorita que te escucharon, créeme que va a salir en cantidad de personas, sobre todo chicas, quiero tener mi duende de colección. ¿Y qué les recomendarías? Pues primero investigar mucho, ¿no? La responsabilidad que lleva, el cuidado que llevan, todo, el cómo los tienes que tratar, ¿no? Lo que hablábamos, para que si los van a tener, los tengan de la mejor forma y tengan resultados óptimos, sobre todo para bien, ¿no? Entonces yo creo que ante todo sería eso, que investiguen mucho. Si se enamoran mucho de este tema, que la verdad es muy hermoso, es muy interesante y sobre todo es muy vasto. Sí. El tenerlo siempre, ellos te van a llamar. Tú no los eliges, ellos te eligen a ti. Okay. Entonces siempre es el que te está llamando es el que debe de ser para ti. Y siempre acércate hacia una persona que sepa para que te ayudes a consagrarlo de un modo seguro. Claro. Es decir, no son muñecos. Así es. Están representados en muñecos, sí. Los puedes tener de colección también. Sí. Pero ¿bajo qué intención? Al final del día, la brujería, como lo hemos dicho, Meli, es intención. Así es. Entonces ten mucho cuidado ya. Meli, por favor, redes sociales. Estoy como Corpi, Copy Ether, Okay. En Instagram y en TikTok. Okay. Son las únicas 2 redes sociales que manejo. Instagram y TikTok. Si quieren contactar con ella, aquí está apareciendo en sus pantallas. Las redes sociales es directo por redes sociales. Sí. No damos números telefónicos, no damos correo electrónico. Nuestros invitados aquí nos ofrecen sus redes y ustedes pueden contactar directamente. Si quieren preguntarte algo más acerca de los elementales, puedes asesorarles, ¿no? Claro, por supuesto. Y además tenías tu spa, que ahorita está en transición. En remodelación, nuevo. Sí. Remodelación, ¿no? Tienes un spa también con ese contexto. Sí, tengo un spa que es un spa holístico. Se maneja pues todo lo que es un spa, faciales, masajes, etcétera. Pero lo llevamos a un aspecto espiritual y brujil. Okay. Entonces los masajes siempre van con una alineación de chakras, con una limpieza energética. Te es mantener esta sincronía cuerpo-mente y espíritu. Entonces es el tema y de lo que está relacionado el spa. Ahí están las redes sociales de Meli para quien quiera preguntar acerca también del spa. Meli, muchísimas gracias. No, hombre, a ti, muchas gracias por invitarme, amigo. Es un honor, amiga, y espero que no sea la última vez. Claro que sí, cuando gustes aquí estaremos nuevamente. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya saben, hagan comentarios, hagan un foro de discusión. ¿Ustedes tienen algún elfo? ¿Tienen estas añoranzas de tenerlos coleccionados o son colección de sus propios elfos? Coméntenlo, dejen en el comentario, denle like, pero sobre todo suscríbanse y nos vemos en la próxima semana aquí en Historias Embrujadas.